Sí. Tiene la palabra la superintendente de salud encargada, doctora Mary Bolívar. Buen día, señor presidente, senador Ballesteros, vicepresidente, senador Delgado y todos los honorables senadores. Un agradecimiento por esta citación a control político de carácter informativo. En la primera pregunta, se nos solicita informar la situación administrativa actual en vigilancia especial, intervenidas o en liquidación de cada una de las EPS, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, que operan en el sistema de salud, indicando de manera precisa cuáles fueron las causas que motivaron las decisiones y la situación actual, específicamente haciendo énfasis en la solvencia económica y en la oportunidad y calidad en la prestación de los servicios. En ese sentido, la superintendencia hace una presentación inicialmente con todas las aseguradoras que tienen medidas cautelares y se va a hacer referencia inicialmente a las causales, luego a la situación en que están hoy y el comportamiento que han presentado en la parte de salud, oportunidad y calidad del servicio, y finalmente en la parte de la solvencia y la situación financiera que presenta. Entonces, hoy la superintendencia tiene 19 EPS en vigilancia, en medida de vigilancia especial. Adicionalmente, tiene intervenidas 6 EPS para administración, de las cuales una de ellas está intervenida tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Hay 6 EPS intervenidas para liquidar y 7 EPS han solicitado retiro voluntario. Entonces ahora vamos a ver el detalle de cada una de estas. Vienen las EPS de medidas en vigilancia especial. Estas EPS, ¿cuáles son? Estas EPS son AMBUC en el régimen subsidiado, ASMED Salud en el régimen subsidiado, Café Salud en el régimen subsidiado, Confavoy en el régimen subsidiado, Confenalco Tolima en el régimen subsidiado, Caprecom, régimen subsidiado, Capresoca, régimen subsidiado Confamiliar Cartagena, régimen subsidiado Confamiliar Nariño, régimen subsidiado Confasucre, régimen subsidiado Cosalud, régimen subsidiado Ecopsos, régimen subsidiado Confamiliar Chocó, régimen subsidiado EPS Indígena Mayamás, régimen subsidiado Famisanar, régimen contributivo Golden Group, régimen contributivo Fijao Salud, régimen subsidiado Salud Vida, régimen subsidiado y Servicio Occidental de Salud SOS, régimen contributivo. Estas EPS entraron en medida de vigilancia especial a partir del mes de enero de este año de 2012. Las primeras que entraron fueron notificadas a enero 30 de 2012. ¿Por qué entran estas EPS en una medida de vigilancia especial? Porque el reporte que se tiene de ellas a corte de 2011 presentan un margen de solvencia negativo. Este margen de solvencia negativo es causal de revocatoria como tal de la autorización de la EPS para continuar funcionando en cualquiera de los dos regímenes. Entonces, observado el comportamiento de este margen negativo, lo que se hace es colocar a estas EPS en una medida de vigilancia especial, que es una medida preventiva. Esta medida preventiva, ¿qué pretende? Que dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de esta medida, a través de un plan de acción consistente en
una recuperación de su margen de solvencia, de su situación financiera, y adicionalmente, como esto tiene repercusiones en la prestación de los servicios de salud, por ejemplo, se informe a los afiliados que entran en una medida y cuál es la situación de cada uno de ellos, porque al entrar estas EPS en esta medida no pueden recibir, por ejemplo, más afiliación. Se les solicita que nos den un plan donde se garantice la prestación de los servicios de salud. Adicionalmente, que se dé cumplimiento al sistema obligatorio de garantía de calidad. Como podemos ver, estas no son, dentro de este plan de acción no hay nada distinto a lo que ellas deben de cumplir por norma, solo que estamos, como están dentro de una medida de vigilancia especial, garantizando de que realmente cumplan con su función de prestar el plan obligatorio de salud, y que adicionalmente esta situación de margen de solvencia negativo se pueda en este tiempo corregir, porque pues una vez se termina la medida hay una evaluación que puede terminar en la revocatoria si siguen en la causal, o definitivamente pues volver a no tener ningún tipo de situación administrativa y volver pues a la normalidad del cumplimiento de sus condiciones de permanencia en la operación de cualquiera de los dos regímenes. Entonces, estas 19 EPS tuvieron la misma causal, que fue un margen de solvencia negativo para finalizar 2011, y por eso entran a partir de enero y 6 meses. Ahí está detallado cada una de las fechas en esa medida de vigilancia especial. Hay otro grupo de EPS con la venia de la super. Tiene la palabra la senadora Hilma Jiménez para una pregunta. Sonido, por favor. Ya pasaron 6 meses, ¿qué pasó? ¿Y qué se supone que pasa en esos 6 meses? Se está notando una situación económica que seguramente obedece a asuntos estructurales. Supongo que hay un plan ahí como de acción para que mejoren, pero ¿cómo? O sea, no pueden recibir más, tienen un saldo en rojo, no pueden recibir más usuarios, tienen que seguir prestando servicios con los estándares de calidad, y ya se cumplieron los 6 meses de todas estas. ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que voy a mostrar. Super, el senador Correa para otra pregunta también muy puntual. Y otro minuto, porque de pronto por tiempo, porque nos hubiera gustado, estábamos esperando desde la semana pasada para complementarla y para adherirme a la pregunta de la senadora Hilma. La semana pasada se nos anunció de que no iba el debate ilustrativo porque se iban a tomar unas medidas. ¿Qué medidas se tomaron? Bueno, los resultados de lo que ha pasado es lo que voy a presentar. Entonces, si quiere, esperamos al final de la presentación y vemos los resultados tanto en oportunidad como en margen de solvencia y demás. Bueno, decía que venía otro grupo de EPS, que son las... Señor. Un segundo, antes de que interrumpa. Sobre el tema, como va a pasar a otro tema de IPS, me imagino que intervenías, esto es una vigilancia administrativa. Usted decía que el tema de vigilancia administrativa, las EPS que están prestando servicios no podrían tener más número de afiliados. La pregunta que yo me hago, ¿eso no daría la posibilidad, le daría la posibilidad a estas EPS que tengan más margen de solvencia si ellas pudieran captar más número de afiliados? Es mi pregunta, ¿no? Bueno, eso es el cumplimiento, el que no tengan, se ingresen más afiliados es cumplimiento de una norma, ¿sí? O sea, en este momento las normas están así y nosotros estamos cumpliendo. ¿Por qué no se acepta mayor ingreso? Protegiendo precisamente de que población ingrese a una EPS que tiene una situación negativa. O sea, si bien es cierto puede producir mayor ingreso, porque pueden entrar más afiliados, también va a producir mayor gasto. Entonces,
lo que se quiere es proteger al usuario de que no entre precisamente, por lo menos hasta que la situación se supere en una EPS que tiene problemas de margen, ¿sí? Yo le agradecería a los senadores que ojalá esperemos que termine la doctora Merit y luego ampliamos todo el debate tanto como se quiera. Discúlpeme un segundito, es que yo quisiera, porque yo quiero escucharle todo, pero quizás al final tengo un compromiso, y yo quisiera que arrancáramos cuáles fueron las medidas que se iban a tomar la semana pasada, que por eso no se realizó este debate. Bueno. Posible, presidente. Bueno, con relación a las medidas, en este momento esas medidas están en notificación. Dado el debido proceso, no les puedo dar nombres, ¿sí? Lo único que les puedo decir es qué conjunto de medidas se tomaron y obviamente, pues, en la medida en que vayan siendo notificadas, pues la superintendencia se irá pronunciando, diciendo, pues, cuáles son las EPS que están en esa medida. Entonces, de estas EPS, o sea, ¿qué hizo la pues voy a comenzar por el final. Sí, pues yo preferiría contarles pues hacer toda la presentación y que ustedes conozcan por qué se llegan a las medidas y que conozcan todos los indicadores, pero sí, ahí si ustedes, como ustedes consideren. Sí, vamos a dejar que usted exponga, ¿no? Y luego los senadores tendrán la oportunidad de hacer las intervenciones que sean pertinentes. Ok. Bueno, entonces continúo. Hay otro grupo de EPS que están en intervención forzosa administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Este es otro tipo de medida, también de tipo cautelar preventiva, que tuvo en su gran mayoría origen en visitas que hizo la superintendencia en ejercicio como tal de la inspección, vigilancia y control. Selvasalud, o sea, estoy dando el reporte de cada una porque así fue solicitado. Selvasalud presentó problemas inicialmente con el número de afiliados, por lo cual se le dictó una medida inicialmente de liquidación, interpuso una tutela, la cual ganó, y entró en una medida forzosa administrativa porque presentó un margen de solvencia negativo y problemas administrativos sobre las cuentas, claridad en toda su situación financiera, por ello fue intervenida para administrar. Salud Cóndor también presentó problemas de margen de solvencia y situación administrativa en la EPS, también por eso se intervino. Caja Copy también presentó un margen de solvencia negativo y tenía problemas de pagos con la red prestadora, razón también por la cual se intervino administrativamente. Humana Vivir presentó una situación distinta, unos traslados irregulares en Cumaribo Bichada, por lo cual se intervino. Entonces, esta es una situación distinta. Saludcop, luego de una visita que se hizo por parte de la superintendencia, se encontraron unos cheques que estaban soportando el pago a proveedores, pero no tenían registro contable, lo que aparentemente hacía que el margen de solvencia fuera reportado como positivo, pero tenía un margen de solvencia realmente negativo. O sea, les estoy dando los principales hallazgos. Todos estos que he mencionado son causal de revocatoria. Y adicionalmente, Sol Salud tenía problemas con embargos, razón por la cual fue intervenida administrativamente. El siguiente grupo de entidades son las EPS que están intervenidas para liquidar, que son Cali Salud, Confaca, Salud Colombia, Camacol, Endi Salud y Confenalco Antioquia. Sigamos. Bueno, ahora vamos a revisar cuál es la situación en salud de cada una de estas entidades.
se nos preguntaba cuál era la oportunidad y la calidad. Aquí nosotros les traemos los principales indicadores de oportunidad, como son la asignación de citas en la consulta médica general, en la consulta de odontología general, la realización de cirugías programadas, el cumplimiento en los esquemas de vacunación, la razón de mortalidad infantil y la tasa de quejas, peticiones y reclamos por 10.000 afiliados activos. Entonces, en el régimen contributivo, lo que se observa es que hay un promedio de oportunidad en las citas médicas de consulta médica general de 3.7. El valor máximo reportado por las EPS en el contributivo es de 25 días. En contraste, podemos ver que hay un promedio de oportunidad de citas en el régimen subsidiado de 2.9 días, es un promedio menor en la asignación de la cita y con un valor máximo de 18 días. Eso quiere decir que en el régimen subsidiado hay una oportunidad mejor de acuerdo con los reportes que tiene la superintendencia. Estos han tenido un comportamiento consistente desde el año 2011, desde junio 2011 a la fecha. En el caso de la oportunidad de las citas de odontología, el reporte en el régimen contributivo es de 5.1 días y en el régimen subsidiado de 3.3 días. El reporte de máximo de asignación de citas en el régimen contributivo es de 18 días y en el régimen subsidiado de 20 días. ¿Dónde se presenta el mayor problema en la asignación de citas? En la red de baja complejidad y especialmente en los servicios de odontología general, por lo cual se han hecho requerimientos frente al cumplimiento de la oportunidad. Los otros indicadores que vamos a ver es en el caso del régimen contributivo. Aquí estamos viendo específicamente las EPS que están en algún tipo de medida. ¿Cuándo están dando las citas para las cirugías programadas? En el régimen contributivo se está demorando 11 días para programar una cirugía y el valor máximo reportado son 33 días. Hay una mejora en la oportunidad en relación con el año 2011 y hay un porcentaje de no reporte de las EPS del 25%. En el esquema de vacunación estamos en coberturas del 74%, muy por debajo de las coberturas útiles de vacunación que se esperarían, con un valor mínimo del 53% y con una tendencia positiva a incrementar las coberturas, con excepción de la EPS Humana Vivir. En el caso de la razón de mortalidad materna, hay un promedio en estas EPS de 103 por cada 100.000 nacidos vivos. Hay un valor máximo de reporte de 178 casos de muerte materna por 100.000 nacidos vivos y la tendencia pues es 2 veces mayor que lo que hoy está el promedio nacional. En este caso, las que presentan, viendo ya el análisis, ahí está el detalle por cada una de las EPS comparado desde junio de 2011, cuando se tomaron las medidas en el caso de las que fueron intervenidas para administrar, y de este año, en el caso de las que están en medidas de vigilancia especial, donde el mayor reporte, en el caso de cirugía programada, la mejor oportunidad la presenta Saludcop para el año de 2012. La mejor oportunidad en la asignación de citas. Sí, disculpe. La que presenta una mayor demoras en la asignación de citas es Saludcop y seguida de Sol Salud para el año de 2012. En el caso de la vacunación, la que mejor presenta coberturas de vacunación es Saludcop, seguida, sí,
Ese es el reporte que tenemos en la superintendencia, seguida de Caja Copia. En la razón de mortalidad materna, quien tiene mayor tasa de mortalidad materna es Caja Copy, seguida de Sol Salud, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. En el caso del régimen subsidiado, dividimos las EPS por grupo para un mejor análisis, porque aquí tenemos más de 10 EPS. La primera gráfica que se observan son las cajas de compensación familiar, la segunda gráfica, y en este caso se observa cuál es la oportunidad en cirugías programadas, donde la EPS que tiene una menor oportunidad, en el caso de las cirugías programadas, corresponde a Confamiliar Nariño, seguida de Capresoca. En el caso de las solidarias y las indígenas que están en medida, la que presenta una oportunidad a 2012 menor es Pijao Salud, seguida de Copsos. Y en el caso de las otras EPS, se observa que la que tiene una menor oportunidad es Famisanar. Sigamos. El otro indicador que se analizó fue los esquemas completos de vacunación, donde quien presenta unas mejores coberturas corresponde a Confenalco Tolima para el año 2011 y para el año de 2012 Confamiliar Cartagena. En el otro grupo de análisis, quien presenta mejor cobertura es Ambuc, seguido de Copsos. En todo caso, pues ninguna de ellas presenta coberturas útiles. Eso no quiere decir que realmente estén cumpliendo con los indicadores. Y en el otro grupo, quien presenta mejor cobertura de vacunación es la EPS Golden Group. En lo que es la razón de mortalidad materna, quien presenta mayor razón de mortalidad materna a la fecha es Confamiliar Nariño, en el grupo de las cajas. En el caso del otro grupo de solidarias e indígenas, quien presenta mayor mortalidad materna es Ambuc, seguido de Mayamás. Y en el otro grupo, quien presenta mayor mortalidad materna es Famisanar. Ahora vamos a revisar cuál es el comportamiento de las quejas y reclamos de estas EPS en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. En el caso de ambos regímenes, la EPS Humana Vivir es la que presenta la mayor tasa de quejas y reclamos. Eso está en tasa, eso quiere decir que es comparable independientemente del número de afiliados unas y otras. Humana es la que está en la gráfica a la izquierda, azul, en el régimen contributivo, y en el caso del régimen subsidiado la verde está muy por encima de las otras EPS. En el caso del régimen contributivo le sigue Saludcop con las quejas, y en el régimen subsidiado Caja Copy Atlántico. De igual forma, aquí observamos la tendencia. Para este grupo, quien presenta mayores quejas es Sol Salud, en el caso del régimen contributivo, y en el régimen subsidiado Salud Contro. Ahí se observa la tendencia de incremento de quejas del año 2011 al año 2012. Esa es la parte de salud. Mostramos unos indicadores de acuerdo con lo solicitado en oportunidad y calidad. Ahora vamos a revisar los resultados financieros. Estos son los resultados del régimen contributivo con el último reporte a junio de 2012.
De las 4 EPS del régimen contributivo que se encuentran en vigilancia especial, Famisanar presenta un margen de solvencia positivo y SOS, Café Salud, Golden Group tienen un margen de solvencia negativo. De las EPS intervenidas, como son Saludcop y Sol Salud, Saludcop presenta un margen de solvencia negativo. Con relación a cómo estaban antes, eso quiere decir en el caso del régimen contributivo que estas EPS continúan con margen de solvencia negativo desde que iniciaron la medida a la fecha. En el régimen subsidiado, las EPS que están en retiro voluntario presentan margen negativo con Fama, Confanorte y Cajazán, e incumplimiento del patrimonio mínimo para cada una de ellas. De las EPS que están en el grupo de vigilancia especial, de las 19, están en margen negativo a junio 2011, Caprecon, Café Salud, Ecopsos, Confenalco Tolima, Confavoy, Caja de Confamiliar Sucre y Pijao Salud. Las otras EPS, las que están en amarillo, presentan un patrimonio mínimo que no cumplen, como son Salud Vida y Maya Más. El resto de las EPS cumplen con el margen de solvencia. Con relación a las EPS que están intervenidas para administrar, Cajacopi incumple el patrimonio y Sol Salud reporta un margen positivo. Humana Vivir, Selva Salud, Cóndor, a la fecha no han hecho reporte de la circular única. Y de las EPS que están intervenidas para liquidar en Disalud, Confamiliar Camacol, Confenalco Quindío, Cali Salud y Confaca, no han reportado información de circular única. Bueno, en relación a la pregunta que se hacía frente a la segunda pregunta, ¿cuál es el resultado actual del seguimiento sobre las entidades vigiladas con respecto a las actividades realizadas según los agentes interventores y liquidadores? Frente a esta pregunta, es importante precisar que las EPS que están en vigilancia especial no tienen ni interventor ni liquidador, tienen contralores que colaboran con toda la parte de acopio de información y que son un insumo más para que la superintendencia tome las decisiones. En el caso de los interventores solamente están para el grupo de las 6 EPS que están en intervención administrativa y los liquidadores para las 6 EPS que están en medida de intervención para liquidar. Como les decía al inicio, se hizo un análisis de la totalidad de las EPS y se tomaron medidas las cuales hoy están en proceso de notificación y que habría un conjunto de EPS que entran en medidas de vigilancia, medidas preventivas, cautelares por incumplimiento de sus indicadores de permanencia, y hay otro grupo de EPS que entran en un auto de revocatoria, dado pues el incumplimiento de sus indicadores de permanencia. En este momento
La superintendencia no puede detallar como tal los nombres de cada una de ellas hasta tanto no sean notificadas. Una vez estén notificadas, la superintendencia irá dando los nombres de cada uno de ellos, pues y son públicos los actos administrativos una vez estén notificados. Había una última. Sí, ya es la última. Hay una última pregunta sobre un informe sobre el proceso de ajuste que haya realizado la superintendencia con los roles contemplados en la Ley 1438 en lo referente a la estructura funcional y misional. Entonces, específicamente en el artículo 118 de la Ley 1438, se ordena desconcentrar y reestructurar la Superintendencia Nacional de Salud. Para ello, la Superintendencia realizó un estudio técnico denominado Diseño de un modelo y plan de implementación de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud con la firma ITS Soluciones Estratégicas, que ha servido de base para adelantar los estudios técnicos pues que hoy la superintendencia se encuentra desarrollando. Con relación a implementar una figura defensora al usuario, artículo 137 también de la Ley 1438, ya hay una propuesta de decreto con el Ministerio de Salud, al igual que con las juntas técnico-científicas de pares, donde ya también hay una propuesta adelantada de decreto para la reglamentación y que se ha revisado con los diferentes actores del sistema. En las funciones jurisdiccionales se está en el contexto de la desconcentración y la reestructuración, llevando pues esta función. Hoy se está desarrollando con los recursos que se tienen, pero no son suficientes, por lo cual es necesario la reestructuración completa. ¿Cuándo se espera que esto se dé? Al finalizar el año, de acuerdo con los cronogramas que tiene la superintendencia y los estudios que ya he adelantado. Ahora sí. Gracias, doctora Mary. Tiene la palabra el senador Merlano. Gracias, presidente. Bueno, escuchando a la doctora Mary, su presentación, yo tengo varios interrogantes y también quiero hacer una especie de denuncia pública sobre el tema de lo que está pasando con los afiliados en diferentes partes del país. Usted ha dicho muy claramente que existen unas GPS hoy con vigilancias especiales y unas GPS hoy con intervenciones administrativas. Y ha dicho muy claramente de que hoy en día esas EPS hoy intervenidas por la Supersalud no podrían tener nuevos afiliados. Pues quiero decirle a mi doctora Mary de que hoy en día a muchas de esas EPS hoy intervenidas le están cargando nuevamente afiliados. Entonces considero, y quiero que usted me lo explique aquí, ¿qué pasa cuando una EPS que está intervenida o tiene una vigilancia administrativa especial está recibiendo y está montando sus sucursales, se podría decir así, en diferentes regiones del país? Ojo, intervenidas o con vigilancia especial. Lo están haciendo y están cargando afiliados de EPS que hoy están siendo liquidados. Entonces yo sí creo que es grave, doctora Mary, que si hay EPS que están en el 2011 intervenidas o tienen vigilancia especial, hoy en el 2012 están siendo creadas en diferentes regiones del país y se están dándole afiliados en donde no puede hacerlo, o sea, están sobrepasando la ley, no están cumpliendo. Entonces, mi pregunta que yo le hago a usted, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la Super en esa situación? Porque me parece un tema muy grave, que hoy, como usted me dijo ahora cuando le pregunté que si una EPS intervenida o teniendo vigilancia especial podía cargar nuevamente nuevos afiliados, usted me dice que no,
y lo están haciendo, doctora Mary. Entonces, ¿qué está pasando con la Super? Si es la que está vigilando y tiene el control sobre el tema de las EPS, régimen contributivo y subsidiado. Entonces, yo sí creo que debe revisar la Supersalud hoy esa situación, que en el año 2012 se están cargando afiliados de EPS liquidadas, se le están cargando como pasó y como está pasando, por ejemplo, en el departamento del Atlántico, con la liquidación de la entidad Endisalud. La señora alcaldesa lo que hizo fue pasarle a 3 grandes EPS que están hoy intervenidas, le pasó el 100% de los afiliados a esas 3 EPS. Entonces no es justo de que si usted dice que la norma y la ley dice no se podrá pasar afiliados a EPS intervenidas o con vigilancia especial, pues lo estén haciendo. Entonces me parece que ahí deberá haber una sanción y que se revise realmente el tema. Ese es un tema que quería dejar, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Gloria Inés Ramírez. Gracias, señor presidente. Uno cada vez que ve las cifras y cada vez que viene un funcionario en salud, antes era el anterior superintendente, hoy la doctora Mary como encargada, uno encuentra que no hay como cambios sustanciales, doctora. Esta información de las intervenidas nosotros las teníamos, ya nos las habían entregado aquí. Hoy los nuevos son los indicadores, que nos entrega usted hoy los indicadores. Pero la verdad, uno se pregunta, ¿por qué el trámite tan largo para actuar? Hay IPS que están intervenidas desde el año 2011, ¿sí? Hay IPS intervenidas desde el año 2011 y siguen no solamente en el deterioro, sino que siguen funcionando y violentando las normas, como lo ha dicho aquí muy bien el senador Merlano. Entonces uno dice, ¿qué hay que hacer con la superintendencia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aquí hemos mostrado nuestra voluntad política para que tenga dientes y pueda de verdad actuar de manera rápida y eficaz, con celeridad. Explíquenos por qué no, doctora Gilma. ¿Cuántos de que estamos escuchando aquí? Yo oía la pregunta de la senadora Gilma, es porque aquí ya habíamos escuchado realmente datos como este. Pero lo segundo que quiero decir, y es con un indicador que a mí me deja supremamente preocupada y angustiada, es el indicador de la mortalidad materna. Todos nosotros sabemos que uno de los objetivos del milenio tiene que ver con la disminución de la maternidad, de la mortalidad materna. Y uno se encuentra en los indicadores que nos entregaron aquí, solamente para las que están intervenidas, oigan, y solamente en régimen contributivo y subsidiado en ambas, un índice de mortalidad de 103 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto es muy grave, profundamente grave, porque no solamente, como usted muy bien lo afirma, esta tendencia es positiva, está 2 veces mayor que el promedio nacional, sino que significa que quienes están pagando el plato de la ineficiencia en este programa que desarrollan esta EPS son las mujeres. Por cada muerte materna, que esto no es una fría estadística, hay una familia que se despedaza, hay una fragmentación del tejido social, ¿sí? Pero sobre todo, esto es aterrador, porque el gobierno de Colombia acaba de llevar a Naciones Unidas un informe donde dice que estamos alcanzando los objetivos del milenio y concretamente este que es el tercer objetivo. Yo le cuento que quedo muy preocupada y mi pregunta va, y dicen que hay el 37.5 que no reporta, que no tiene reportes. ¿Qué vamos a hacer? O sea, si esos 37.5 reportaran, ¿cuántas mujeres más han muerto por un hecho tan simple y natural como es dar a luz? Yo realmente le cuento que me quedo muy preocupada y voy a actuar enseguida en esto, porque entonces el gobierno nos está mintiendo en las cifras. El gobierno está mintiendo en las cifras. En el reporte que acaban de dar a Naciones Unidas, a ONU Mujeres, está de que hay una disminución. Y uno lo que encuentra aquí es que hay justamente un aumento.
Y, señora superintendente, ¿qué hacen ustedes con estas empresas que no reportan? En el caso de los indicadores de mortalidad materna, usted nos está diciendo que es el 37.5 que no reportan. Yo quiero saber cuáles son y por qué no lo hacen y qué les pasa si no lo hacen, porque la ley la hemos hecho es para que justamente evitemos la práctica de, en este caso concreto, de que se mueran las mujeres por dar a luz. Gracias, señor presidente. A usted tiene la palabra el senador Ballesteros. Gracias, presidente. Yo, más que entrar en detalles sobre denuncias puntuales, yo sí quiero hacer una reflexión sobre el papel que ha cumplido o que no ha cumplido la Superintendencia Nacional de Salud. Y realmente en esto, pues, no quiero entrar en señalamientos personales, ni mucho menos con la doctora Mary, que está recientemente encargada. Pero realmente pareciera, y así muchos lo han establecido, que quizás el elemento que ha generado mayor debilidad en el buen funcionamiento del sistema de seguridad social en salud ha sido la superintendencia, porque el papel de inspección, vigilancia y control que ha cumplido históricamente, no ayer, mucho menos hoy, ha sido muy débil. No ha habido esa inspección, vigilancia y control para lo cual fue creada, para lo cual nosotros desde el Congreso que creo que hemos dado suficientes herramientas, senadora Gilma, en la ley 1122 y en la ley 1438, inclusive funciones jurisdiccionales, funciones de conciliación, aumento de recursos para el buen funcionamiento de la super. Pero cuando uno mira esta situación, este informe que hoy ha presentado la superintendente encargada, realmente a uno lo llena de mayor preocupación lo que está sucediendo en el sector, y especialmente, repito, la falta de dientes de la Supersalud. No los ha tenido o no los quiere tener para ponerle mano dura al sector, senadora Gloria Inés, porque uno cuando mira este informe y revisa los datos de lo aquí expuesto por la señora superintendente, entendería que hay cerca de 40 EPS en total que están en riesgo, unas con medidas especiales, otras con intervención, otras en liquidación y otras que voluntariamente quieren salirse del sistema de seguridad. Y si eso lo reflejamos en el número de afiliados que ellas representan, ¿no?, estaríamos hablando de casi 20 millones de colombianos que están en riesgo. 20 millones de colombianos, si asumimos que las que hoy aquí se han presentado en la información son el 50% del total de las 72 EPS que existen en el país, entonces esos 20 millones de colombianos estarían en riesgo de quedar sin la prestación de un servicio de salud. Y me asisten otras preocupaciones, ya lo decía aquí la senadora Gloria Inés, la tasa de mortalidad materna, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. No se ve mayor interés, pudiéramos decir así, de parte de las EPS de disminuir la tasa de mortalidad materna, que es un indicador de salud pública, que es un indicador de un modelo de prevención y de promoción. Y pareciera que el papel de las EPS y el papel del modelo es simplemente apostarle a la medicina curativa, a la enfermedad y no a la promoción y prevención. Ve uno con preocupación cómo el número de quejas sigue siendo también importante, muy significativo. Las cifras aquí o la gráfica nos lo demostró. Entonces uno encuentra, entre otras cosas, que no hay mayor diferencia en la prestación de servicio entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado.
uno pensaría que el régimen contributivo, por aquello de que, entre comillas, se está pagando una cotización, se debía prestar un mejor servicio. Pero inclusive, cuando uno mira el indicador de oportunidad que presentó la doctora Mary acá, es mejor la oportunidad de la prestación de servicio en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo, algo paradójico, realmente casi que es un contrasentido. Entonces, definitivamente, uno pudiera concluir que realmente aquí hay que hacer unos ajustes profundos en lo que hemos pensado, en lo que creemos que se requiere una reforma estructural, y uno de esos ajustes hay que hacerlo en la Superintendencia de Salud, ¿no? Necesariamente el presidente lo anunció, hablando de un rediseño de la Superintendencia de Salud, pero creo que a esto hay que ponerle el acelerador, porque para que no nos ocurra lo que nos ha estado ocurriendo con la 1438, en donde nosotros, en esa ley, en un número de articulados que usted señalaba, definimos algunos temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la supersalud. Por ejemplo, el tema de la desconcentración, ¿no? De que debía haber delegadas de la super en las regiones, porque entendemos además que la estructura institucional de la super es muy débil. Aquí ya lo hemos escuchado en varias oportunidades, pero nosotros desde el Congreso abrimos la posibilidad para que esa estructura institucional se fortalezca, entre otros con esa posibilidad de que en cada región, ¿no?, exista una delegada de la Supersalud, senador Merlano, y esa reglamentación debió haberse cumplido el año pasado, en el mes de julio. Nosotros, el presidente de la República sancionó la 1438, si mal no recuerdo, el 19 de enero del 2011, y en la ley nosotros se estableció de que 6 meses a más tardar debería estar reglamentada toda la 1438, es decir que el 20 de julio del año 2011 debíamos tener reglamentada la 1438, entre ellas la reglamentación que tiene que ver con la supersalud. Entonces nosotros sí llamamos la atención del gobierno, no de usted, doctora Mary, porque repito, está recién llegada, para que ojalá ese tema de la supersalud pues se maneje con el mayor cuidado, con el mayor empeño, para que un elemento tan importante que tiene que ver con el buen funcionamiento del sector, como es su inspección, su vigilancia y su control, no siga estando a la deriva como hoy lo está. No entendemos, entre otras, y a lo mejor pues la decisión del presidente está en razón a la debilidad de la super, que hoy se vayan a descargar unas responsabilidades que creemos que son de la super de la supersalud a la superintendencia financiera. Yo al menos tengo reservas de que eso vaya a funcionar. Realmente aquí lo que se impone es una superintendencia de salud muy fortalecida, cumpliendo a cabalidad su papel para que el sistema de salud pueda mejorar. Esa es la reflexión que yo me hago mucho más o con mucha mayor preocupación hoy, después de haberla escuchado a usted con unas cifras que realmente son alarmantes y que pienso deben comprometer al gobierno nacional para que ese rediseño que el presidente planteó se haga a la mayor prontitud. Muchas gracias, presidente. ¿A usted? Sí, doctora Mary. Con relación a las diferentes intervenciones del senador Merlano, pues haremos la investigación sobre esta denuncia puntual que se hace en el Departamento del Atlántico, sobre la cual no teníamos conocimiento, y procederemos en consecuencia. En relación con la intervención de la senadora Gloria Inés, frente a qué hay que hacer, le mencionaba, senadora, que la superintendencia adoptó las medidas.
y que estamos en proceso de notificación. Y le decía que hay unas que son de auto de revocatoria, incluso unas no solamente por la parte financiera, sino precisamente por fallas en la calidad de atención en salud. Entonces, esperaremos que en la medida en que estas sean notificadas, nosotros iremos dando a conocer estos resultados y se tomaron pues las medidas. ¿Sí? Entonces, esto con relación a la situación que ustedes ven hoy, y con base en esa situación que ustedes ven hoy se tomaron las decisiones. Con relación a los casos puntuales de mortalidad materna, quiero precisar que esto solamente corresponde pues a las EPS que están en medidas, ¿sí? Entonces esto no, en relación con los reportes que haya pasado el gobierno, deben ser reportes del agregado, es decir, de toda la población. Entonces eso es importante precisarlo debido a que la razón de mortalidad que se nos pidió, o sea, el informe que se nos pidió fue sobre las EPS que estaban en algún tipo de medida. Entonces nosotros reportamos solamente eso, como para precisar. Y adicionalmente, todas estas casos que tienen de mortalidad materna, la superintendencia tiene abierta una investigación a cada una de estas EPS, las cuales ustedes saben que debe haber un debido proceso y una vez culmine ese proceso, entonces se toman las actuaciones administrativas que haya lugar. Pero todos estos casos de mortalidad materna están en investigación. Con relación al no reporte de información, también hay solicitud a las EPS por no reporte, porque independientemente de la situación administrativa en la que se encuentre, tienen la obligación de reportar. Y de hecho, pues también tienen investigaciones en ese caso. Y con las quejas, senador Ballesteros, como usted lo mencionaba, sí, ha habido un incremento de quejas también, y de hecho, pues sobre esas quejas estamos también abriendo investigaciones a estas EPS por las distintas quejas, ¿no? Porque hay por negación de servicios, o sea, hay varias causales y de acuerdo con estas causales se está de igual forma adelantando investigaciones. Eso era lo que quería. ¿Tiene la palabra? Senador Merlano y luego la doctora. Muy corto, doctora Gilma. Doctora Mary, yo no solamente le he pedido que revise el tema del Atlántico, yo quiero que revise la super, es el tema general de la EPS que está hoy intervenida con vigilancia especial. Es que el traslado de los afiliados se le está dando a muchas EPS que están intervenidas y con vigilancia especial. Significa que no están cumpliendo con la normatividad, están realmente trastocando la ley. Entonces lo que yo quiero es que la super revise ese tema. Que si usted me está hoy respondiendo que es un tema que no es legal, que las EPS hoy intervenidas o con vigilancia especial no pueden tener ni un solo afiliado nuevo, pues no están cumpliendo con las decisiones de la super. Significa que no hay una vigilancia efectiva, y eso es lo que yo realmente le estoy solicitando. O sea, revisen ese tema. Por lo menos en la costa atlántica se está presentando, y me imagino que se estará presentando en otras partes del país, en donde hoy ustedes han sacado resoluciones en donde han decretado la liquidación de varias EPS en el país. Muchas gracias, señora. Tiene la palabra la honorable senadora Gilma Jiménez y luego el senador Mauricio Espina, considerando que primero son las damas, compañero. Mire, doctor, está clarísimo, usted es una persona, está encargada, entre otras, en un momento de transición muy complejo. Estamos teniendo cambio de ministros, hoy nos anunciaron posiblemente un nuevo ministro de salud, etcétera, etcétera. Pero yo sí les quiero hacer una reflexión a los colegas de la Comisión Séptima. Yo me acuerdo, una de las tantas veces que invitamos al señor superintendente, el doctor Conrado, la dificultad, por ejemplo, para que dieran nombres de EPS. Usted lo señaló en su intervención cuando dijo unas que están siendo notificadas, pero que por el debido proceso no se puede hacer público. Porque lo que uno detecta
del sector de la salud y concretamente de este escenario absolutamente anarquizado, esto es bizarro. Es bizarro. Mire usted en la información que usted nos daba, en Salucó giran chequechimbos. Usted lo contó. O sea, una de las prácticas es que giran chequechimbos, pero eso sí vacunan a todo el que se les pasa por el frente. O sea, ¿qué se les hace midiéndoles un indicador de salud a una organización pirata, delincuencial? ¿Cómo es posible que eso esté vivo aún? Porque hay uso y abuso del debido proceso. La cantidad de figuras que usted alcanzó a señalar, intervención parcial, intervención administrativa, intervención, eso es lo que está en la ley. Entonces, aquí mismo, cuando se han diseñado las leyes, yo recuerdo mucho cuando estábamos en la 1438, que estuvimos viendo el tema de darle dientes a la súper. Es decir, bueno, ¿qué es lo que necesitan para actuar? Démosle tiempos. Nunca se me olvidará una sesión donde estábamos hablando de multas por algo que hacen las EPS, entonces que lo primero es multarlos. Y yo propuse, no me acuerdo, ya digan ustedes, de 100 a 200 salarios o de 500 a 1000 salarios, y más de una persona se escandalizó. No, pero es que eso es mucho. No, pongámosle una multa de 20 salarios, pues 20 salarios mínimos para una organización que maneja millones, pues es un chiste. Y le sale más barato, inclusive, más rentable para el negocio, pagarlo y no prestar bien el servicio. Aquí estamos atrapados en un mundo del debido proceso que no le funciona sino a una de las partes. A los pacientes no, el debido proceso no le funciona a las personas que les niegan la droga, a los que les demoran no obstante sus indicadores, sería bueno determinar las fuentes de esos indicadores, porque todos quedamos sorprendidos. Presidente Ballesteros, cuando no, que le va mejor a la gente en el régimen subsidiado, por ejemplo, para la programación de una cita o de una cirugía, que el régimen contributivo, pues eso no deja de ser sorpresivo, pues porque es que en el régimen contributivo se paga. Entonces se supone que si uno paga, pues recibe un buen servicio. Miren, yo lo que sugiero es lo siguiente: estamos en una coyuntura muy importante. Vamos a tener un nuevo ministro. Lo mismo que planteamos en la reunión de ayer, presidente Ballesteros, en la reunión interparlamentaria, partidista del tema de la salud. Traigámoslo y le preguntamos qué es lo que quieren hacer. ¿Van a cerrar eso? Mire la denuncia que está haciendo el senador Merlano. Se cae su peso. Pues una organización intervenida, porque tiene problemas de plata, problemas de calidad, pues lo primero es no siga afiliando a nadie. O sea, ya está jugando con la salud de los que están afiliados, no le den papaya de seguir captando plata, porque igual eso es, por eso yo le decía, ¿qué se supone que pasa en esos 6 meses? O sea, ¿qué van a hacer tan bueno en 6 meses que permita una recuperación financiera? No lo veo desde el punto de vista del negocio, pero bueno, es posible. Y el senador Merlano nos cuenta que no solamente no están acatando la medida por demás racional, de sentido común, sino que siguen afiliando. O sea, un poco de gente, es como lo que hablábamos cuando lo de Caprecón, sí, senador Ospina, un poco de gente ahí pegada a un cascarón quebrado, lleno de problemas, que no existe, que es casi virtual, que lo poco que hay se lo tumban, etcétera, etcétera. Esa falta de claridad legal, yo creo que existe. Yo creo que ustedes mismos quedan atrapados en un mundo de procedimientos. Mire que la tutela, entonces la EPS en tutela y les para a ustedes una media administrativa, más algo, doctora, que por supuesto no tiene nada que ver con usted. Yo no sé que usted está encargada, es funcionaria de la superintendencia,
pero yo no sé si en la superintendencia son conscientes de lo que se dice afuera, de lo que se mueve en la super. Yo no sé si saben que allá es fácil arreglar una intervención, que si usted lo tiene a tiro de as, pues usted habla con 2 o 3 personas de la super y la cosa pasa de gacha, porque como que no pasa nada. Pues, prueba es un propio informe. O sea, la joya de la corona. Yo recuerdo hace como un año una rueda de prensa del señor presidente de la República, con fiscal, con procurador, con contralora, anunciándonos que ese día se destapaba la olla de corrupción de la salud, que iba a caer una cantidad de gente, y dije, listo, los cogieron. Los zampones tarde o temprano dan papaya, eso se demoran, porque son inteligentes, pero la amponería cae. Y listo, se destapó esta vaina. Lo de Salucop, y ya, y hasta ahí llegó todo. Sería bueno también preguntarle al SAR Anticorrupción, al fiscal general de la Nación, ¿en qué terminó eso? En un juicio del señor Palacino, pues es que eso sí era más que evidente, pero el señor Palacino tenía todo menos de discreto. Pero el resto, esta operación que usted nos ha señalado, entonces que tal EPS, que no sé qué, que está liquidada, que no presta los servicios, que tiene problemas económicos, pero es que alrededor de eso, cada reflexión o cada observación de carácter administrativo tiene por dentro seres humanos que dependen de esa EPS. Yo no sé por qué no hacemos algo, le decimos a la gente que retire esas EPS y migren a otras, que les den alguna tranquilidad y alguna seguridad, porque pues igual todas no se pueden cortar por el mismo rasero. Yo invito a hacer una revisión muy de fondo. Si nosotros no tocamos la parte normativa y procedimental y queda claro que el primer error o la primera decisión mal tomada de orden administrativo de una EPS es causal por lo menos de una preintervención y al segundo tiro se cierra, punto, no vacuna. Eso es la superintendencia de Salucop, es de antología. Cheque chimbos, pero vacuna a todo el mundo. Tiene el mejor, si usted pasa y le clavan en Salucop, tiene el mejor indicador de vacunación. Gira cheque chimbos. Es un negocio todo torcido, pero si usted pasa por el frente le clavan una vacuna. Y entonces usted está en el indicador positivo que tenemos que estar calificando a Salucop. Salucop es una cosa que hay que depurar, mirar qué se hace con esos afiliados, con esos bienes, y salimos de eso rápido. Por eso digo que se usa y se abusa del debido proceso en este país, del tema de las garantías procesales. De tal suerte que esto hay que revisarlo de fondo, y sería bueno, doctora, que personas como ustedes, técnicos, que llevan mucho tiempo en el tema, que lo conocen, nos digan por dónde. No sean blanditos. Si hay que clavar una multa, hay que clavarla con toda, y verá cómo aprenden. Eso, la zanahoria del garrote, es una sabia estrategia pedagógica. Yo creo que igual dentro de 6 meses, si no cambia nada, hay un nuevo superintendente, usted queda ratificada y vamos a estar exactamente en lo mismo, en que es el salud y que el otro, y que está intervenida y que no. Reitero, tengamos en cuenta que aquí adentro hay seres humanos cuya salud depende de esas organizaciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Mauricio Espina. Gracias, presidente. Señora superintendente, compañeros, senadores, siempre estos debates me quedo sin palabras porque tantas veces hemos abordado los mismos temas que siento que
que ya el público ni siquiera se sensibiliza con todo lo que pasa en el sistema. Y ni más faltaba, no la puedo acusar a usted porque en su periodo de encargada pues tampoco le puedo delegar la responsabilidad, pero sí quiero hacer énfasis en mi intervención que es un sistema que no funciona, que es indolente ante la gente, que sucede y se denuncia todo. Bueno, el sonido está entrecortado y no logramos las soluciones definitivas para la gente. Aquí le pedí ahora a alguien de mi equipo que me trajera algunos temas sobre los que nosotros hemos hablado sobre la superintendencia. Y me encuentro que son, pero los voy a volver a repetir. Nosotros denunciamos, antes de la renuncia del superintendente, la forma como pensamos que ilegalmente se estaban haciendo las intervenciones de algunas EPS. Y demostramos que no se acogían al procedimiento de la Superintendencia de Salud, sino que se asumía un procedimiento de la Superintendencia Financiera. Eso mandamos copias a la Contraloría, mandamos copia al superintendente, pedimos que nos explicaran, y tengo que decir que a la fecha de hoy no hemos recibido respuesta de nadie sobre este tema. Lógico, renunció el superintendente, la Contralora todavía está en parte de las investigaciones, pero definitivamente, superintendente, nosotros analizamos y veíamos que había un carrusel entre una serie de empresas que estaban dentro de las listas de elegibles que habían entrado en la última etapa y que eran las que siempre se contrataban para hacer todas las auditorías en todas las empresas que se intervenían de forma ilegal. Un carrusel donde habían empresas que eran juez y parte. Y nosotros dimos los nombres en la plenaria y encontrábamos que eran las que hacían las auditorías forenses, las interventorías, contralorías, auditorías, y todavía no tenemos respuesta sobre eso. No sabemos cuál es la investigación sobre el tema, a qué monto asciende, por qué se hacen siempre con esas empresas, por qué no se tienen en cuenta todos los demás que están en las listas de elegibles, por qué son las mismas 4 últimas las que se contratan. También encontraba las denuncias que hemos hecho sobre Caprecon, y hoy, a esta altura del paseo, me encuentro que pedimos, por los debates que hicimos con Caprecon, pedimos un control excepcional de la Contraloría, cuando estuvimos en San Andrés. Ni siquiera nació de nosotros, nació del Contralor delegado que nos acompañó a San Andrés y Providencia, no sé si ustedes recuerdan. Él lo propuso y nosotros lo aprobamos. Pasó a finales de abril, y hoy 28 de agosto, hoy es 29, ayer 28 de agosto, me entregan un oficio diciéndome que faltan documentos para poder hacer el control excepcional sobre Caprecon. Faltan documentos, todo lo que pasa en el país y faltan documentos para darnos cuenta que no funciona. ¿Y dónde está la Superintendencia de Salud? Aquí estuvo la gente del sindicato de Caprecon explicando lo que pasa con los medicamentos. ¿Dónde están las investigaciones de la Superintendencia de Salud? Los medicamentos de alto costo que se le pagan puntualmente al contratista, y el contratista no le responde a todos los pacientes de alto costo, enfermos de SIDA, que con un día sin la medicamento está en riesgo su vida. ¿Dónde están? Y me dicen que faltan documentos. Estuve en el Cauca, en un foro, con el señor que está allá. Estuvimos participando ¿hace cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? 2 meses. Y resulta que en el Cauca la mayoría de la gente es afiliada al régimen subsidiado. Solamente el 10% de la población está en el régimen contributivo. La gran mayoría de personas están afiliadas a Caprecon. Las 3 principales IPS, y no solamente públicas, el Hospital San José público, Hospital Susana López público, y la Clínica La Estancia privado, les debe alrededor, solamente esas 3 entidades les deben 150.000 millones de pesos todo el sistema, y Caprecon nada más les debe 120.000 millones de pesos. Denunciaron que había un grupo de abogados que cobraban el 30% por sacarle las cuentas de Caprecon.
Lo dijimos, dijeron, no, pero que lo digan por escrito. Señora Superintendente, por escrito en el foro hace 2 meses, 30%, hace 2 meses, y no pasa nada. ¿Dónde está la superintendencia? ¿Dónde está la fiscalía? A nosotros, dentro de nuestros equipos de trabajo, nos queda difícil. Pero eso es fácil. Usted solamente agarra a averiguar cuánto se paga de las empresas que están intervenidas por comisiones de éxito, por prontos pagos, y se da cuenta quiénes son las empresas que están involucradas. O solamente averigüe cuáles personas que estaban anteriormente en Capricorn están ahora en el Senado y dónde trabajan. Y eso es fácil, eso lo podemos hacer, pero creo que no hay responsabilidad política para decirle la verdad al país. No existe. Y nos desgastamos, y nos desgastamos, y nos desgastamos, pero no cambia nada. Superintendente, no cambia nada. A mí solamente ahora me estaba diciendo una persona que está viendo el debate, que por qué si una EPS se declara ilíquida y que va a dejar el sistema, y ahora hable todo un portafolio de servicios en otras áreas. O sea, ¿dónde está la superintendencia? Yo creo que el nuevo aire que hay en el Ministerio de Salud, y lo que está intentando hacer esta célula legislativa, no solamente la Comisión Séptima, sino las mesas, la dirección, la presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara, para la reforma estructural del sistema, tiene que avanzar, pero necesitamos unos aliados. Necesitamos uno está un pasito en la vida en estas responsabilidades. Mañana de pronto no estamos, ni de pronto volvemos al Senado. Pero en este momentico, la responsabilidad histórica nuestra es hacer lo que más podamos por la gente. Y el sistema está reventado y no hay quien responda desde las entidades. Superintendente, se lo digo con todo respeto. Tenemos un paciente de SIDA, se me fue mi asesora, un paciente de SIDA. Llegó el familiar llorando a mi oficina, de Salucop, en una oficina, está tirado en un pasillo. Intentamos hacer la gestión, les juro que no conozco a la familia de ese señor, nunca los había visto, solamente por el dolor que le da a uno. Me contestó el segundo al mando de la intervención de Saludcop por parte de la superintendencia, que fue exministro, exsecretario, ex de todo, y a hoy, un mes después, el señor sigue tirado en el mismo pasillo. Es imposible, imposible. Ahora mismo le doy los datos con nombre y exactamente dónde se encuentra ese señor, que necesita una cama de cuidados intensivos. Imposible. Señora superintendente, mire, yo vuelvo y le reitero, sé que la culpa no es suya, pero sí pueden haber cambios desde el espacio que usted tiene si toma decisiones verticales. Hay que tomarlas. Hay muchísimas EPS que no deben estar participando en ese momento en el sistema. Ojalá podamos en la reforma estructural quitar la intermediación, pero desde los espacios que tenemos ahora podemos avanzar algo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a proceder, senador Merlano, a darle curso a las proposiciones para que no se nos rompa el quórum. El tema de la proposición, voy a leerla, falta el cuestionario, no sé si eso puede podemos ser. Posterior lo presentamos esta tarde. Bueno, informe ante la Comisión Séptima de Senado, presidente de la nueva EPS, doctor José Fernando Cardona Uribe, superintendente de salud, encargada, doctora Mary Concepción Bolívar, Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, honorables senadores y los honorables senadores de la Comisión Séptima del Senado. Me permito solicitar citación a debate de control político de la nueva EPS. S.A. en cabeza del doctor José Fernando Cardona, a la Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, y a la Superintendente de Salud encargada, doctora Mary Concepción Bolívar, para que rindan informe acerca del estado en que se encuentra la nueva EPS S.A. referente al manejo administrativo, financiero, contable, recursos humanos, solvencia económica y en la oportunidad y calidad en la prestación de servicios. Igualmente se cita al doctor Jaime Ramón Rubiano, director general del Hospital Universitario del Valle, pues es importante dar un parte de tranquilidad y claridad a los más de 2.275.000 afiliados que hacen parte de esta entidad. Pues esta proposición ha sido firmada prácticamente por la mayoría de los senadores presentes, la pongo a consideración de la mesa directiva. Pero por último, no sé si la aprobamos, y por último quiero terminar En consideración la proposición leída, está abierta la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada prueba
la comisión la proposición leída. Gracias, presidente. La Por prueba, último, señor presidente. por último, doctora Mary. Perdón, senador Merlano, vamos a terminar con las proposiciones. Proposiciones. Sí, esas. Había una de Gloria Inés. Senadora Gloria Inés, usted no iba a presentar una proposición. Quería quedar debiendo el cuestionario, porque es sobre el tema de la asociación del derecho de huelga al señor ministro del Trabajo. Pero lo segundo, señor presidente, es que yo sí quiero dejar aquí de este debate de hoy, que tiene que quedar muy claro, es que el mensaje para el país es cuál, es que tenemos un superintendente en interinidad. Cuando nosotros aquí hemos planteado con profundidad el problema de fondo de no hacer una vigilancia sistemática, con fuerza, aplicando la norma a estas entidades que de una u otra manera han manejado como no debe ser los recursos de la salud, pero además en la prestación del servicio, la respuesta del gobierno es una superintendencia en interinidad. Yo sí pienso que tenemos que ser muy claros y que el país conozca, que el país lo sepa, que mientras que no tengamos una persona, primero, que tenga la tranquilidad, pero la autoridad de estar en todo su servicio claramente y no de encargo, nombrado en propiedad, no vamos a poder acá, no tiene dientes. Y si a eso le agregamos que no se aplica la norma como debe ser, la laxitud en la misma, pues no vamos, aquí hay un problema también grande de manejo del sistema como tal. Yo sí quería decir eso, diciéndole que no es nada personal contra la encargada hoy, sino que es un problema de la política del gobierno del presidente Santos en materia de salud. La salud no se puede seguir trabajando con titulares de prensa, aquí hay que operativizar, esto lo hemos dicho hace mucho rato, pero ponen el titular, se anuncian medidas de choque, ¿cuáles son las medidas de choque? Todo sigue igual. Se pone el titular, entonces renuncia el señor superintendente, listo. Debate de control político, no se hace porque van a haber medidas, y vamos a ver cuáles son las medidas, todo sigue igual, y una superintendencia en interinidad. Yo sí pienso, señor presidente, que nosotros debemos mandar una carta, no solamente presentarla a la plenaria, sino mandársela al presidente de la República, porque hay que actuar de manera inmediata, y si no, vamos a tener muchas más personas que se están muriendo, y en el caso concreto de mujeres, que van a seguir muriéndose porque estas EPS que están hoy vigiladas se mueren y no pasa nada, no pasa nada. Las mujeres siguen pagando, en este caso muy específico, por un acto tan natural, se sigue muriendo porque las EPS que no tienen hoy capacidad de prestar ese servicio con calidad y de garantizar la vida, siguen abiertas porque la super no actúa como tiene que ser, rápida, eficazmente, y porque tenemos un sistema de salud que todo el mundo se pasa por abajo. Gracias, señor presidente. Senador Merlano. Gracias, señor presidente. Bueno, para terminar, doctora Mary, es que yo veo con mucha preocupación, doctora Gloria Inés, Mauricio, Teresita, Ballestero, Gilma. Yo todavía no he podido entender, doctora Mary, y yo creo que la super, cuando hace las intervenciones a las EPS, tanto vigilancia administrativa especial como intervención administrativa, tiene unos protocolos y tiene un número de tiempo, de meses, para evaluar si realmente la situación de las EPS es viable o no, y tiene la posibilidad de salvarse. Yo lo que quiero decirle a usted es que yo espero que la Superintendencia Nacional de Salud esté mirando con el mismo rasero, óigase bien, porque es que aquí hay muchos rumores, que se hacen grandes negociados con el tema de las intervenciones de la EPS. Eso que dice la doctora Gilma no es mentira, esos son los rumores que hay. Y yo sí quiero que usted evalúe, y le quiero decir esto, yo quiero que usted revise cuánto tiempo han demorado, doctora Gilma, doctora Gloria, doctor Ballestero. Hay EPS intervenidas que demoran hasta 2 años y no salen del hueco, pero hay EPS que solo tienen 3-4 meses de intervenidas y ya la quieren liquidar.
¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la razón? Esto tiene que ser con el mismo rasero. Vamos a revisar. Si hay que liquidarlas en 3 meses, pues que se liquiden en 3 meses. Hay que buscar, debe existir un término perentorio de que las EPS tienen que salir del hueco en el que se encuentran. Si no, pues se liquidan. Entonces eso es lo que yo quiero que se revise, porque hay muchos comentarios de corrupción en el tema de la supersalud al interior de ella. La verdad, eso es un tema fundamental que tiene que revisar la supersalud y los entes de control, porque no puede seguir pasando que EPS que siguen en un estado grave, en una situación económica grave, que no tiene viabilidad financiera, demoren hasta 2 años y después se tome la decisión de liquidarla. Y hoy vemos que próximamente, porque ya hay rumores en la calle, cuáles son las futuras, las EPS que vienen en los próximos días, que van a liquidar. Eso está ya regado en los pasillos del Congreso y que vienen varias, pero que son, dentro de las EPS que van a liquidar, son empresas de 4 meses o 5 meses de intervención, y resulta que las de 2 años todavía no son liquidadas. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los intereses que pueden haber detrás de esos afiliados? Ojo con eso, doctora Mary, yo sé que usted tiene toda la mejor voluntad del mundo y usted está encargada, y ojalá quede en propiedad de este cargo. Pero aquí hay que tomar acciones, pero acciones, ojo, claras, ponderadas y que realmente vayan ajustadas a la ley. No podemos mirar y dejar en el tiempo algunas EPS porque hay alguna conveniencia política o politiquera de que queden ahí por conveniencia de que han sido intervenidas y hacen favores a políticos. O sea, yo eso se lo digo y se lo manifiesto hoy y comparto las opiniones de Gilma, de doctor Ballesteros y de todos aquí. Entonces hay que hacer la revisión. Mire ese tema, no puede usted castigar hoy por conveniencia, no sé quién estará detrás de estas situaciones, pero si hay unas EPS que están mostrando mejoramiento y en el plan de mejoramiento pues demuestran que hay capacidad y llevan 3-4 meses, no la podemos condenar a como hoy vemos que hay EPS que no han podido salir del hueco después de 1 año y medio, 2 años y siguen vivas, o sea, siguen vigentes. Y lo peor aún, siguen vigentes y captando afiliados en donde está prohibido por la superintendencia de que no puede ser así. Entonces, señor presidente, muchas gracias. Senador Carlos Sama y senador Mauricio, para levantar la sesión. Sí, gracias, presidente, de manera muy concreta. Lo primero es que yo creo que compartimos con todos la preocupación inclusive del gobierno nacional, como en la grave crisis del sector de la salud se la está pasando de agache, y el señor presidente no se ha manifestado, inclusive no nos ha querido atender unas 2 proposiciones para que él atendiera la Comisión Séptima del Senado. Igual ha irrespetado esa proposición, ni siquiera la han contestado, y eso iba encaminado a decir cuál es la posición del gobierno para darle los cambios estructurales al sistema de salud, y en buena hora hay algunas iniciativas legislativas que ojalá sea esa la oportunidad para poder hacer algunos verdaderos cambios donde debemos estar absolutamente todos. Ya no sería necesario repetir lo que aquí se han dicho, los problemas a diario se vive. Precisamente en la semana pasada acaba de fallecer un tío porque no tuvo una atención oportuna por parte de una EPS de primer nivel. Y así nos pasa a diario, creo que absolutamente a todos. Simplemente en el caso de Mayamás, nosotros o usted nos indicaba la intervención que esta EPS tiene, una EPS que a veces cuando le conviene se hace llamar EPS indígena y cuando no. Y creo que también, así como se les debe prohibir para que reciban más afiliados, también debe haber una prohibición para que con sus activos no construyan o compren redes propias de salud, o inclusive esta está haciendo una IPS para prestar el servicio de salud cuando lo que está adeudando es precisamente recursos para mantener o generar los servicios a sus afiliados. Entonces, no es justo que estén construyendo infraestructura cuando realmente lo que se necesita
es el pago de la atención de sus servicios que les corresponde. En buena hora hay que resaltar también, mirábamos que en Mayamás unas cifras de la mortalidad de las madres indígenas es alta, y esto no obedecía simplemente a la mala atención, sino que se hace necesario, y le solicitaríamos, doctora, que a las EPS indígenas se les exija el modelo diferencial de atención. Nosotros en las comunidades indígenas hicimos una encuesta y de 100 madres indígenas encuestadas, el 80% quería que las atienda sus parteras. En buena hora hoy, el Ministerio de Salud, a través de la doctora Beatriz y el doctor Luis Fernando Correa, aprobaron, al menos para Nariño, construir unas malocas indígenas para dar la implementación a esa medicina tradicional y alternativa. Entonces, creo que ese enfoque es necesario porque quizá algunas EPS no lo han querido brindar. Entonces, creo que sabemos de su encargatura, pero ojalá se puedan dar cumplimiento. Y termino diciendo, y comparto con que a veces simplemente se dan anuncios. Muchas de las EPS intervenidas llevan más de 5, 6, 7 años y no se ha actuado y no se ha corregido esos problemas. Entonces todas saben que como no se actúa, no se le pone fin a esas irregularidades, entonces siguen haciendo lo que a ellos les parezca en detrimento del servicio de la salud. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Carlos Lozano. Tiene la palabra para cerrar el senador Ospino. Gracias, presidente. Bueno, una de las preguntas que nosotros hicimos, superintendente, en todo este proceso, es cuáles son las consecuencias del pacto macabro o pacto ASEMI, que ya lleva más de año y medio mostrado a la luz pública por parte del gobierno. Y le escribí una serie de derechos de petición a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Supersalud. Y fíjese este tema tan interesante. Mire, el pacto macabro, que yo sé que usted lo sabe, pero para la audiencia que nos está acompañando en el día de hoy, que fue aquella maniobra en la cual las 14 EPS más grandes del país se ponen de acuerdo para negar servicios a la gente, y que fue descubierto por la Industria y Comercio a hoy 29 de agosto. Solamente se les ha investigado por faltas, aquí está, pero no quiero cometer ninguna imprecisión, es a la libre competencia. Y la Superintendencia de Industria y Comercio tiene sancionados a 27 personerías jurídicas, 27 amonestaciones que van por no permitir la competencia libre. Pero cuando empiezo a investigar cuáles son las consecuencias de eso, porque es que por eso hay colombianos que perdieron la vida, gente que perdió calidad de vida, ¿cuáles son las investigaciones? Me encuentro con unas respuestas exageradamente lánguidas y escuetas por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría, donde es muy poco lo que uno puede ver. Resulta que la Fiscalía está haciendo una investigación también por prácticas comerciales restrictivas. No está haciendo la investigación de cuáles fueron los impactos y cuáles fueron los colombianos que se murieron por esto. Aquí es lo que yo le digo, superintendente. O sea, falta compromiso del Estado a llegar a la raíz de los problemas, a las consecuencias, ¿sí? Incluso son 3 hojitas los que me manda la Fiscalía y después de año y medio me dice que apenas están en indagaciones preliminares. O sea, esto es, se lo digo con todo respeto, superintendente, es oprobioso con los colombianos. La Procuraduría resulta que también me informa que ha abierto 3 procesos y también sin ningún peso sobre la dimensión del pacto macabro. Y bueno, la superintendencia también está en proceso, pero no nos dice mucho. Yo, superintendente, quiero que usted, esos temas que yo le he mencionado, por favor, le dé un trámite dentro de la institución y nos mande a la oficina.
Créame que, mire, nosotros dentro de la oposición hablamos de no tomar personal los problemas, ni las denuncias, ni nada, sino hacerlo en la estructuralidad del sistema. Pero yo creo que en este tema, tan horrible y bochornoso para los colombianos, es necesario personalizar. Es necesario tomar y hacerse parte ante los jueces. Yo, créame, señora superintendente, si es necesario lo hago desde mi propia oficina, pero no puede ser que después de año y medio sean estas las respuestas. Es muy pobre. Yo creo que esto da hasta para Corte Penal Internacional, se lo aseguro, porque es que estos son delitos de lesa humanidad. Una persona que necesita un servicio y encuentra un pacto para no prestar el servicio por parte de los encargados del tema. Yo sí quisiera, superintendente, que usted nos pudiera ayudar a profundizar y nosotros vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, señor. Perdón, el nombre de la persona con SIDA se lo quería dejar, también lo tengo aquí. No se puede decir. Bueno, muchas gracias, superintendente. Bueno, le agradecemos a la superintendente su presencia, su acompañamiento a esta sesión. Convocamos nuevamente a sesión para el martes a las 9:30 de la mañana. Hemos citado al señor director de Coldeportes. ¿Martes qué? Martes 4 de septiembre. Por instrucciones del señor presidente se levanta la sesión siendo las 12:53 p.